Ok, comentamos su trabajo, estimados alumnos, mediante este video. Ustedes son el grupo número 1. Comenzamos desde el propósito. Ustedes plantean una reducción de la tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años en la provincia de Tucumán mediante el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades y oportunidades en las familias de la provincia. ¿Ok? Bien, entonces, en principio, este propósito está más que suficientemente explícito en la primera parte, ¿sí? No necesitan ustedes poner mediante o vía, porque el mediante ya se estaría viendo a través de los componentes, ¿okay? Entonces, básicamente esto es lo que se quiere lograr. La disminución de la tasa de desnutrición infantil en esta población objetivo, en este lugar en particular. Ok, ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles son los resultados, objetivos específicos, objetivos intermedios, en este caso componentes, que deben de irse alcanzando o logrando para realizar o para verificar que se logre este propósito al culminar el proyecto? Sería interesante aquí plantear el marco temporal, ¿sí? Es un proyecto de un par de años, 3 años, 1 año, ¿sí? Debería de estar aquí especificado. Ok. Aumento de peso y talla de niños afectados por el proyecto y mejora de su rendimiento escolar. Podría ser del público objetivo o de los niños que son parte del proyecto, ¿sí? Afectados se puede interpretar de muchas formas, ¿ok? Entonces, y mejora, aquí tienen en realidad dos componentes que lograr. Por un lado, talla y peso, y por otro lado, mejora de su rendimiento escolar. Mi sugerencia es, y desde ya se los voy comentando, que este tipo de iniciativas se pueden enfocar mejor y se pueden trabajar, se pueden gestionar mejor mediante la estructura de un programa. Un programa se constituye por más de un proyecto, ¿okay? Porque si se dan cuenta, tienen una iniciativa que es bastante compleja. Desde ya ustedes están planteando talla y peso y rendimiento escolar, ¿sí? En mi experiencia, lo más práctico es plantear un par de proyectos, cada uno enfocado en un tema específico. Pero bueno, finalmente son ustedes y su entidad los que van a elegir cómo se estaría trabajando este proyecto. Yo lo plantearía más como un programa con un par de proyectos específicos desde ya. ¿Okay? Bien, entonces mi sugerencia es que dividan esto al menos en un par de componentes, ¿sí? Bien, luego, familias beneficiarias con niños y niñas menores de 5 años aplican prácticas adecuadas de alimentación, cuidado de salud. ¿Okay? Bien, centros de capacitación en agricultura familiar funcionando con participación de la comunidad. Ok, siempre es importante marcar también, además del público objetivo, lo que se quiere lograr, también el horizonte temporal, cuándo se estaría logrando esto. Asociación de padres activas para la transformación artesanal y comercialización de los excedentes de las producciones familiares, trabajadores de salud capacitados para la educación y nutrición comunitaria y centros de atención, salud y alimentación infantil construidos. Ok, de hecho, ustedes tienen un programa aquí, ¿sí? Entonces la mejor forma de poder trabajar esto, por el tema de complejidad de lo que ustedes están planteando, es en realidad un programa, ¿sí? Que podría dividirse en al menos un par de proyectos, podrían incluso 3, ¿sí? Bien, podemos seguir revisando esto, quedan ustedes revisar y replantear esto o seguir trabajando como lo están haciendo ahora, pero recuerden que será muy complejo trabajar esto como un proyecto, ¿sí? Bien, pasamos a nivel de actividades y también les voy comentando que estas actividades son insuficientes para alcanzar estos componentes. Ustedes tienen 6 componentes, ¿sí? Entonces, cada uno de estos componentes debería tener un grupo de actividades y a su vez cada actividad tiene subactividades, tareas y subtareas, ¿sí? Entonces, estas actividades desde ya no son suficientes para alcanzar
este grupo de componentes. Y así como estos componentes han sido codificados con números, cada actividad debería ser codificada para cada uno de los componentes. Por ejemplo, actividad 1.1, actividad 1.2, 1.3, etc. Las necesarias para lograr cada uno de los componentes. Entonces, sí, son actividades bastante generales que deberían de, por ejemplo, campaña de desparasitación es en realidad una mega actividad que debería de subdividirse en actividades más concretas y debería de relacionarse con un componente particular, ¿sí? Bien. Ahora deberíamos de revisar el tema de los indicadores para cada uno de estos componentes y para cada uno de... se me está pasando el tema del fin. Una vez que tenemos esto revisado y es lógico, coherente, concreto, ya podemos pasar al fin. Ustedes van a contribuir a mitigar los efectos de la pobreza en la provincia de Tucumán mediante la distribución. No es necesario que se plantee el tema mediante, ¿sí? Porque esto ya se está especificando aquí. Disminución de la tasa de mortalidad infantil a causa de la desnutrición infantil. ¿Sí? Si esto se está planteando aquí, esto debería estar explícito aquí, ¿sí? El mediante es el cómo, es vía qué, ¿sí? Los medios que vamos a utilizar, y los medios están aquí en los componentes, en las actividades. Entonces no es necesario volver a plantearlo aquí. Ok, veo que han planteado metas, me parece muy correcto, porque es interesante tener al menos una aproximación inicial desde el momento del diseño del proyecto de cuánto se quiere lograr. Eso es esencial para poder tener una dimensión clara del presupuesto, del proyecto, de la magnitud del proyecto. ¿Okay? Bien. Entonces, como siempre, vamos a comenzar siempre desde el propósito. El indicador del propósito se plantea como el 90% de la población objetivo tiene acceso a una dieta alimentaria en cantidad y calidad para su desarrollo saludable al finalizar el proyecto. 10 años, ¿sí? Esto debería estar, los 10 años deberían de estar aquí. Bien, tenemos kilos de alimento consumido por persona, gramos de proteínas, gramos de HDC, que son hidratos de carbono. Es interesante que cuando utilicen siglas, y mi sugerencia es siempre constante, ustedes son expertos en su tema, ustedes lo manejan correctamente. De pronto, si hay alguien en el proyecto que no conoce sus términos, pueden tener problemas, pueden tener ciertas limitaciones en su desarrollo. Si un evaluador de proyecto no maneja esos términos o de pronto alguien vinculado al proyecto, ¿sí?, no conoce esos temas, podrán haber limitaciones. Entonces es importante que cuando se utilicen siglas, así para ustedes sean las más comunes y las más simples de reconocer, de pronto no será para todo el mundo. ¿Sí? Esto pasa mucho en proyectos que tienen algún nivel de tecnificación. ¿Okay? Entonces hay ciertos conocimientos que nosotros manejamos muy bien, pero no todos los involucrados los tienen por qué manejar al mismo nivel que nosotros. ¿Sí? Bien. Aumento de la asistencia escolar. Perdón, aquí. Gramos de grasa, unidades de vitaminas. ¿Okay? Los indicadores deben de especificarse en función de cantidad, calidad y tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos solo una serie de elementos que deberíamos de considerar, pero no están planteados como indicadores. ¿Sí? ¿Cuál es la aproximación o lo que ustedes quisieran lograr en kilogramos de alimento consumido por persona? De igual modo, la cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, etc. ¿Sí? O los estándares con los cuales esto se debería de contrastar para cada uno de los involucrados en el proyecto. En este caso, los beneficiarios. ¿Sí?
La fuente de verificación es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? Es interesante también plantear dónde vamos a conseguir esta información. Sí, nuevamente, para ustedes, obviamente comprendo que ustedes saben dónde conseguir la información, pero es interesante que haya una ficha y que cualquier persona en el proyecto pueda reconocer y pueda saber inmediatamente dónde conseguir esa información, con la persona de contacto, con la dirección, el teléfono, etc. ¿Sí? Eso es muy relevante porque no todos conocerán la información del proyecto. La frecuencia semestral en grupos muestra mayo y octubre. Ok, pasamos a los componentes. Bueno, decíamos aumento, talla y peso y mejora de rendimiento. Aumento, talla y peso es bastante claro. Mejora en rendimiento, ¿qué cosa significa? ¿Sí? Eso debería estar claro para todos los involucrados en el proyecto. En este caso, ustedes plantean al finalizar el proyecto 4 años. ¿Sí? En este caso no es al finalizar el proyecto porque su proyecto finalizará dentro de 10 años. ¿Sí? Entonces esto es un término medio del proyecto. 90% de los beneficiarios aumenta su talla y peso y 90% de los beneficiarios 3 a 5 años asisten a preescolar. ¿Sí? Entonces la asistencia es un indicador de que ha habido un rendimiento, ha habido una mejora en el rendimiento. No necesariamente. Entonces tiene que estar claro para ustedes esto aquí. Igualmente los indicadores en función de cantidad y calidad de tiempo. ¿Sí? Recuerden que una meta y un indicador son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que la meta pone mucho mayor énfasis en las cantidades. ¿Sí? Si el indicador es porcentaje de niños, la meta será 90% de los niños. ¿Sí? En un tiempo determinado que aquí se plantea como 4 años. Ok, entonces veo que los demás metas e indicadores que han planteado son correctos para los componentes que vemos aquí. Pueden plantear más si así lo desean, pero obviamente eso complicará un poco más o hará más compleja su gestión de proyecto. ¿Sí? Y sí, aquí han planteado ya el tema de las cantidades, me parece correcto también. Sí, es importante también que se mencione el tiempo. ¿Sí? Ok, para las actividades no me detengo mucho en esto porque las actividades no están completas. ¿Sí? Entonces, en principio, como en términos generales está bien, ¿sí? Pero necesitan mucha mayor especificidad. También a este nivel de las actividades también se pueden relacionar con el tema del presupuesto, ¿sí? Esto es esencial porque en el plan operativo del proyecto, que es la fase posterior, ustedes sí o sí tienen que plantear actividades con mucho mayor detalle porque de allí se va a desprender el presupuesto, ¿sí? Bien, en principio hizo un muy buen trabajo, pero la sugerencia que hice al inicio, deberían de discutir y ponerse de acuerdo si en realidad la complejidad del trabajo que tienen aquí se puede trabajar en un proyecto, ¿sí? Podrían trabajarlo en un programa, por un lado. Por otro lado, necesitan mucha mayor especificidad a nivel de las actividades. Bien, le pido a la persona que envíe el trabajo y que revise este link que les voy a enviar, que lo compartan con sus demás compañeros en el grupo, y la calificación ustedes la pueden ver en la plataforma del curso. Seguimos adelante con el curso.